Hola amigos traders, bienvenido a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trader, correspondiente a la semana entre el día lunes 1 de septiembre al día viernes 5 de septiembre del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles claves institucionales. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más relevantes que se vienen durante esta semana próxima. Día lunes 1 de septiembre tenemos feriado. Wall Street se encuentra cerrado por el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, así que por lo tanto esta semana va a ser un poquito más corta y podemos descansar un día adicional para el fin de semana los que operamos en activos americanos. El día martes 2 de septiembre tenemos en horario americano el IPC de la zona de euro en la madrugada y 9:45 horario Nueva York y 10 de la mañana horario Nueva York PMI manufacturero. Miércoles 3 de septiembre tenemos en la madrugada la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, 10 de la mañana encuestas de ofertas de empleo. Jueves 4 de septiembre, antes de la apertura de Nueva York,
8:15, 8:30 de la mañana, cambio de empleo no agrícola y nuevas peticiones de subsidio de desempleo. 9:45 y 10 de la mañana, PMI de los servicios y no manufactureros, y finalmente los clásicos inventarios del petróleo. Viernes 5 de septiembre cerramos la semana, una hora antes de la apertura de la sesión americana, ingresos de medios por hora y nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Este día hay que estar atento a ese movimiento del día viernes 5 de septiembre, una hora antes de la apertura. Vamos directo al gráfico, comenzando entonces con el euro dólar. Primero que todo, echaremos un vistazo a los niveles que nosotros identificamos en análisis anteriores. Vamos a alejar un poquito el gráfico, hacer un zoom out. Y claro, nosotros tenemos identificada ahí una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff, ya prácticamente llevamos 3 semanas ahí, y durante la semana que ha finalizado, que podemos apreciar, bueno, acá tenemos la noticia con los anuncios que hubo el día 22 de agosto, con los anuncios de Jeremy Powell. Mire el movimiento del precio, prácticamente rebota en el put wall que nosotros teníamos identificado en el 1,16 y va a buscar máximos en la estructura Wyckoff en la zona del 1.17355, casi en el latch gamma del 1.175, para posteriormente corregir después de esta gran fuerza hacia la base de esta estructura, haciendo mínimos nuevamente en el put wall. Así que desde el punto de vista de nuestros pronósticos de análisis anteriores, podríamos señalar que efectivamente los niveles fueron totalmente cumplidos como niveles de soporte, resistencia y niveles de target. Fíjense aquí en esta corrección bajista, en esta barrida, donde hace apoyo en el nivel que nosotros habíamos identificado del POC de semanas anteriores. Fíjense cómo esos niveles son respetados. Pues siempre vamos a buscar estos niveles como niveles de target, y eventualmente, dependiendo de la zona operativa que estemos trabajando, pueden trabajarse como soportes o resistencia. Finalmente el precio cierra la semana en el gamma del 1.17 en el caso del euro dólar. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, en cuanto a actualización de gamma, el call wall se mantiene en el mismo lugar, no variado en 1.18, el put wall también se mantiene en el 1.16 y apareció este gamma en el 1.155, antes no estaba este nivel. Apareció nuevamente, este es el único cambio básicamente, y 1.15 también, eso se mantiene la semana pasada. Prácticamente call y put wall se mantienen y se ha integrado el 1.155. Hacemos un poco de zoom y vamos a actualizar entonces los niveles de High Volume Node. Hemos eliminado lo que ya han sido testeados y trabajamos ahora el POC de esta semana, que lo tenemos identificado en el 1.6589 con 6.019 contratos. Ese sería nuestro POC semanal. Identificamos los nodos de alto volumen más importantes, los más grandes. Vamos a dejar los más grandes. En este caso ya sería una resistencia. Aquí. Bien. Y yo me atrevería a decir también este que está, no es tan grande, pero igual hay apoyo en este momento. Hay apoyo ahí, se fijan, ahí hay apoyo. Y por debajo también vamos a destacar. Entonces, fíjense aquí lo importante, Lo importante a destacar es que estos niveles de high volume node que yo estoy identificando son zonas de equilibrio del mercado, donde existe mucha negociación. Entonces, normalmente el precio, cuando toca esta zona, son zonas donde el precio descansa, o sea, llega, funcionan como testeo.
no necesariamente como reversiones. Puede como reversión eventualmente si tenemos patrones, pero suenan trabajarse como zonas de testeo, como zonas de target. ¿Ya? Entonces claramente continuamos en esta estructura acumulativa, distributiva de tipo Wyckoff. Si hiciéramos aquí un poquito el zoom, vamos a poner un perfil custom con este Wyckoff. Vamos a poner este custom aquí. Y vamos a seleccionar el rango de este Wyckoff, que es más o menos desde aquí hasta aquí. Entonces básicamente fíjense como aquí claramente tenemos una campana, la típica campana casi perfecta, donde tenemos este POC. Incluso yo me atrevería a decir, independiente de que está fuera del Wyckoff, yo me atrevería a decir aquí, vamos a considerar esta zona de aquí también, ¿ves? Por lo tanto, este nivel del POC, que es de la estructura Wyckoff, donde ya llevamos prácticamente desde el 6 de agosto, todo el mes de agosto en una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff. Entonces aquí, donde tenemos nuestro POC, lo vamos a identificar como el POC del Wyckoff. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Básicamente, vamos a estar buscando siempre operaciones de giro fuera del área de valor de esta estructura Wyckoff, o sea, prácticamente por sobre el 1.17 por encima y por debajo del 1.16, ¿sí? Por debajo del 1.16, 01, 16, 61, 62, por ahí. Por debajo de esta zona vamos a buscar patrones de giro eventualmente, mientras tengamos esta estructura acumulativa distributiva. Ya, vamos a estar buscando patrones de giro. Y en el interior de esta estructura Wyckoff vamos a ir buscando patrones de continuidad. Esa sería la idea. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar ahora nuestra estructura normal, nuestros perfiles de volúmenes normales, semanales. Ahí, estamos con nuestros semanales. Entonces, ¿dónde se encuentra cotizando el precio? Estamos dentro del área de valor de la semana. Dentro del área de valor de la semana. Aquí. Dentro del área de valor semanal. ¿Cierto? Por lo tanto, el precio claramente me está dando señales de rechazo del gamma del 1.17, intentando reincorporarse al área de valor de la semana que acaba de terminar. Y obviamente esta es la zona del POC de la estructura Wyckoff. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios posibles? Si esto se consolida, que es muy probable, porque fíjense cómo prácticamente esta subida ha sido una subida con gamma negativo, perdón, con delta, con delta negativo. Entonces eso claramente es una señal de que no hay fuerza clara para romper arriba de este nivel gamma del 1.17. Por lo tanto, ¿cuáles serían los escenarios probables? Es que si el precio se consolida por dentro del área de valor de la semana, primero iríamos a buscar este nivel que tenemos aquí, que sería el nivel del 1.6695. Estar atentos si tenemos patrones de reversión, porque coincide con el POC de la semana. Pero de lo contrario, si es que rompe este nivel con volumen y delta, vamos a buscar siempre los high volume node en búsqueda del put wall, y recién en esta zona del put wall empezar a buscar patrones de giro ya de más largo alcance. Ya más de largo alcance. O sea, tiene que existir aumento de volumen y rotaciones de delta que me confirmen el cambio direccional del precio. Bien, esos serían nuestros escenarios posibles en el euro dólar. Vamos al siguiente activo, que sería el oro. Ya, aquí en el oro tenemos un problema
con los perfiles de volúmenes, porque como hubo un desacople entre el precio cash y el precio futuro del oro, ¿ya? Producto de los impuestos que le pusieron aquí al oro. Esto es un tema que yo lo toqué hace como 1 o 2 semanas atrás, así que pueden ahí revisar los comentarios que hicimos, que producto de este desacople, básicamente el momento del vencimiento del contrato de futuro del oro, que significa que no había stock disponible, entonces se desacopló el precio del futuro del oro con el precio del oro cash o el valor spot. Eso no es habitual que suceda, pero ahora está sucediendo, no es que siempre suceda, para que lo tengan presente. Entonces, claro, yo en este momento, si pongo mis perfiles de volúmenes semanales, voy a poner mis perfiles de volúmenes semanales, aquí se nota el desacople, ¿se fijan, no? Entonces vamos a ocupar unos perfiles diarios mejor, para este análisis particularmente, ¿ya? Vamos a trabajar con unos perfiles diarios, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir acá de los niveles del oro? Es que desde el punto de vista de los niveles que nosotros habíamos analizado en videos anteriores, el precio del oro ha tenido una tendencia alcista, y fíjense cómo he ido a buscar de alguna manera los gamas que teníamos identificados, el call wall que teníamos identificado en el 3400. Aquí rebota el call wall, que esto fue el día 26 de julio, lo rebota, hace el rechazo, el call wall que teníamos identificado el viernes pasado, lo testea el día miércoles 26 de agosto, y finalmente jueves y viernes ya hace la rotura al nivel y va a buscar el gamma que teníamos identificado en el 3450. Así que desde el punto de vista de los gammas y de los niveles, podríamos decir que el precio fue testeado en la zona que nosotros de alguna manera proyectamos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Otro aspecto interesante, fíjense como ahí también teníamos identificado una zona de desequilibrio, una zona de low volume node, una zona de low volume node que teníamos identificado acá en esta parte, y claro, mire cómo hace aquí cuando va a rellenar el inicio de la semana, rellena esta zona, y por lo tanto esa zona de desequilibrio se trabaja, que teníamos la semana anterior. Esto también se valida. Bien, vamos a actualizar los niveles entonces. Bien, ¿cuál es la actualización de los gammas? Prácticamente el put wall que lo teníamos en el 3300 ahora ha subido al 3400. El put wall ya ha subido al 3400, y el call wall también del 3400 que estaba ubicado se ha trasladado al 3500. Ya este gamma aún se mantiene ahí, el 3250, pero está muy lejano, así que eso no lo vamos a tener en cuenta para nuestro análisis, salvo que existe, ¿ya? Pero básicamente el put wall se ha trasladado, el call wall ha subido, entonces ya es una señal de que hay un sesgo alcista en cuanto a cobertura, y también ha aparecido un gamma en el 3475 como un gamma también nuevo. Bien, así que niveles que tendríamos que tener presente para nuestra operativa la semana que viene en el oro. Entonces, considerando los perfiles de volúmenes diarios, vamos a ver cuáles serían los high volume node que tengo presente. Aquí sería, por ejemplo, tendríamos que tener presente este POC que tenemos aquí. El POC, si bien es cierto, ese POC se rompió eventualmente, fue roto, pero fue roto bien parcialmente, porque fue una sacudida muy rápida, así que yo lo mantendría. Acá tengo este POC del día martes, ahí, por aquí, este POC que tenemos aquí también, por acá, yo me atrevería a decir este nivel que tenemos aquí también es interesante dejarlo. Este POC que tenemos acá, este ya fue totalmente roto,
yo mantendría el POC de la semana del día viernes aquí y por supuesto este que está aquí. Y considerando estos posibles rechazos, que hay mucha acumulación de volumen, seguramente fue por el rompimiento que tuvimos ahí. Esos serían los high volume node que yo consideraría, considerando los perfiles diarios, ¿ya? Por lo tanto, escenarios posibles que tenemos para el oro, vamos a ir mirando, escenarios posibles, ya es que, claro, el precio ha roto esta estructura acumulativa distributiva que teníamos nosotros identificada de análisis anteriores. Claramente aquí ya terminó de construir la causa y se ha producido el efecto. Ya ha buscado posicionarse por encima del put wall actual del 3400 con mucha concentración de gamma hacia arriba, por sobre el 3450. Si miramos, por ejemplo, el Quick Strike, el Open Interest en futuro del oro, claro, claramente tenemos mucho call, mucha negociación en call en este momento que me está tirando el precio hacia arriba, tal vez pensando un poco en el OPEX que ya se nos acerca, que prácticamente lo tenemos en 20 días más, y un OPEX masivo para el día 19 de septiembre, aún falta, pero ya prácticamente a partir del martes ya estaría faltando prácticamente un poco más de 2 semanas solamente, ¿ya? Así que hay que tener muy presente que por el momento, desde el punto de vista de las coberturas, el oro está con una tendencia marcadamente alcista, así que no me extrañaría que si el precio rompe este gamma que tenemos establecido aquí en el 3450, vamos a buscar testeos al call wall que tengo identificado en 3500. Esta zona sería una zona de rechazo. Yo estaría buscando patrones de absorción, patrones de corto, si es que llegamos al 3500, ¿ya? Por el contrario, si el precio acá, voy a hacer un poquito de zoom, ahí, si por el contrario el precio acá buscara posicionarse por dentro del área de valor del día viernes que acaba de terminar, el día viernes 29 de agosto, vamos a ir a buscar posiciones a los high volume node que tengo identificado como posibles zonas de rechazo, y acá tenemos una zona de ineficiencia interesante. Toda esta es una zona de ineficiencia, ¿ya? Así que por lo tanto, si llegara a entrar en esa zona, el precio ahí prácticamente habría caída libre hasta el nivel del 3400 donde tenemos el put wall en este momento, ¿ya? Y esta zona, si eventualmente tenemos llegada al put wall, también para mí sería una zona de rechazo importante donde yo buscaría patrones de absorción alcista por aquí, ¿se fijan? ¿Ya? Buscaría patrones de absorción alcista ahí. Así que, sin embargo, es muy probable que esto suceda, porque fíjense que toda esta subida ha sido con un delta negativo fuerte. O sea, esta subida fue prácticamente a punta de buy limit, porque si el precio sube con delta negativo es porque en el fondo le están metiendo órdenes limitadas de compra para empujar el precio, ¿no? Ya, y la orden limitada de compra no entra en AS, entra en BID. Así que claramente esto es una señal de que probablemente tengamos una reversión luego. Bien, esos serían los escenarios para el oro. Vámonos al siguiente activo, que sería el SP500. Bueno, el SP500 vamos también en una estructura acumulativa distributiva que ya llevamos prácticamente 1, 2, 3 semanas, ¿cierto? Prácticamente 3 semanas. Y claro, durante el inicio de esta semana el precio prácticamente aquí tuvimos una apertura de iniciativa vendedora durante la semana, buscando y rellenando el high volume node que nos produjo la noticia o los eventos de Jeremy Powell el día 22 de agosto, ¿ya? Los anuncios. Fíjese que aquí
como el precio fue a rellenar esta zona de ineficiencia, cae rápidamente, trabaja esta zona que teníamos identificado como low volume node para ir a buscar nuevamente el call wall que estaba ubicado en el 6500 valor cash. Recuerden que aquí estamos en el S&P 500 valor cash, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener presente que ese spread que se produce entre el cash y el futuro. Aquí no está corregido, aquí dice 18, pero hasta el día de hoy, en la mañana del día 29, digo hoy porque estoy filmando todo el día viernes 29, la diferencia entre el cash y el futuro del S&P 500, el IES, era de 11 puntos. 11 puntitos, ¿ya? Entonces, recuerden que ese spread, a medida que nos vayamos acercando a la fecha del rollover del contrato de futuro, se va estrechando el valor cash y el valor futuro. Así que, bueno, volviendo a nuestro pronóstico y análisis anteriores, podríamos decir que los niveles que nosotros proyectamos efectivamente fueron totalmente testeados, llegando al call wall del 6500. Vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado los gamma. Los cambios importantes que podemos notar es que el call wall se mantiene en el 6500 igual, pero el put wall ha subido al 6400. Mayor concentración de put en el 6400. Ya este gamma del 6300 se mantiene, 350 también se mantiene, y por encima, miren los gammas que han aparecido ya, 6550 y 6600. Vamos a corregir bien eso, es el 6600. Ahí tenemos ese gamma de por ahí arriba. Así que eso indica que ya tenemos presión alcista. Y algo muy importante es que el volatility trigger, ya que coincide con el gamma de 6450, también ha subido del 6345 al 6450. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Claro, el precio efectivamente tuvo una apertura de iniciativa vendedora la semana que recién acabó, ya, pero una vez que se posiciona por encima del volatility trigger, este volatility trigger está haciendo de acelerador de cobertura alcista. Es un fuerte soporte, coincide con un gamma, y además el volatility trigger cumple una función de la transición, es donde comienza la transición de la conversión entre el gamma positivo y negativo o viceversa. Entonces, aquí como hay una fuerte reacción de cobertura, cuando yo vengo desde arriba y testeamos el volatility trigger, es una muy buena zona para ir buscando entradas en largo. O sea, estas son zonas para buscar patrones de absorción, no otras. Bueno, el máximo histórico también se ha corregido, así que veamos cuáles serían los high volume node para esta semana que viene. Vamos a actualizar el POC. Este POC ya ha sido testeado, así que lo vamos a corregir. Ahí tenemos el POC en 6456 valor cash. El precio cierra por encima del POC de la sesión cash. Y básicamente los high volume node, los nodos más importantes, los tendríamos aquí. Ya, aquí ya sería una resistencia. Por acá encima, resistencia. Y a ver, también vamos a destacar estos que están aquí, resistencia. Y si bien es cierto, aquí tenemos varios, pero básicamente porque aquí hubo mucha negociación, así que yo dejaría solamente marcados los extremos, como los high volume no más importantes. Entonces, claro, hacemos un poquito de zoom out. Tenemos una estructura acumulativa distributiva. Podríamos hacer el mismo ejercicio. A ver, sacamos el mismo ejercicio y vamos a poner nuestro custom. Bien, ahí salieron nuestras líneas del custom y vamos a seleccionar. A ver, ¿por qué no me toma aquí? Ya, ahí me lo tomó. Ahí sí, tenía mal marcado. Ahí está.
Fíjense cómo tenemos nuestro perfil de volumen de toda esta estructura acumulativa distributiva que se está armando acá, ¿ya? Entonces, claro, mira dónde está el POC. Justamente donde está rechazando el precio hoy en este momento. Ahí está rechazando el precio. Entonces, claro, esta zona era muy difícil de romperla. Claro, o sea, ¿qué tenemos acá? Esto es interesante. Ver la confluencia que puede producirse entre nuestro perfil de volumen y los niveles gamma que tenemos identificados. Entonces, de esa manera nos da mayor fortaleza a poder tomar una posición de entrada. O sea, si íbamos en corto, sabíamos que aquí esta zona es muy difícil de romper dado a la extremada concentración de volumen negociado que tenemos acá, miren, clac, clac, y además el gamma del 6450 y el volatility trigger, que es el punto de transición entre el gamma positivo y el gamma negativo. Mientras el volatility trigger se mantenga por debajo del precio, tenemos que dar siempre de preferencia posiciones en largo. Independiente que a lo mejor dentro de la microtendencia tengamos correcciones bajistas, son zonas que van a servir de apoyo, de soporte. Ahora, en el caso de que ese volatility trigger se rompa, puede perfectamente romperse. Para que esto suceda, tienen que entrar mucho volumen y delta negativo. Volumen y delta negativo por sobre el promedio, ¿ya? Y si eso llegara a caer con esa condicionante, con volumen y delta, esto cae en caída libre. ¿Por qué? Porque la cobertura del market maker viene en venta, y al venir en venta acelera la caída. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que miren donde tenemos el put wall ubicado, por lo menos hasta el día viernes 29 de agosto. El put wall lo tenemos muy bien identificado, aquí en el 6400. Por lo tanto, este escenario aquí sería para buscar largo en el put wall, largo en el volatility trigger, mientras este volatility trigger se mantenga. Recuerden que yo todos estos niveles gamma, por lo menos del S&P y el Nasdaq, yo lo actualizo diariamente en mi canal de Telegram con los alumnos míos que tienen acceso a mi canal, ¿ya? Es un canal de Telegram privado que yo solamente lo comparto con los alumnos o las personas que han contratado mis formaciones, ¿ya? Así que por lo menos S&P y Nasdaq lo vamos actualizando diariamente, ¿ya? Diariamente ahí. Bien, eso serían nuestro escenario para el caso del SP500. Vamos ahora al DAX. En el caso del DAX, zoom out, acá no tenemos data para niveles gamma, no tenemos información para calcular niveles gamma, así que por lo tanto vamos a trabajar solamente con los niveles de volúmenes. Bueno, acá tenemos una estructura acumulativa distributiva que ya la teníamos identificada hace bastante tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Vamos para los 2 meses de esta estructura Wyckoff. Prácticamente desde inicios del mes de julio llevamos esta estructura. No salimos de ese rango. Entonces, claro, esta semana, ¿qué podemos ver esta semana? Que el precio tuvo una apertura de iniciativa bajista, mire cómo rechaza aquí el POC de la semana antepasada, y van buscando siempre los niveles, los high volume node. Miren los high volume node, POC de la semana anterior, high volume node. Entonces siempre esos niveles los vamos buscando como target y eventualmente como zonas operativas para buscar ingresos en reversión del precio. Vamos a actualizar los niveles del DAX. Vamos a actualizarlo. Algo también importante destacar, antes que mire este low volume node, que aquí rellena y aquí termina de rellenar. Entonces, esas zonas que son zonas de ineficiencia claramente siempre son vueltas a testear. Es importante tenerlo presente, siempre. Bien, entonces actualizamos los niveles
Este lo eliminamos. Ya fue testeado. ¿Y dónde tendríamos el POC de la semana que acaba de terminar? Justamente coincide con el POC de la semana antepasada, mismo nivel. ¿Mm? Acá tenemos el POC de la estructura Wyckoff, que lo mantenemos, se mantiene más o menos en la misma zona, se fija, por eso tenemos esa línea, esa zona marcada roja, que sería el POC de la estructura Wyckoff, ¿ya? Y vamos identificando los high volume nodes más interesantes. Por encima del precio, en este caso, tendríamos este high volume node aquí, bueno, el POC, después tendríamos esta zona que tenemos acá, que está siendo máximo, ¿ya? Después por aquí, acá también máximos. Toda esta zona es una zona de low volume, de high volume node, así que vamos a poner también la zona del medio, la vamos a identificar, y aquí tenemos un pequeño desequilibrio. Yo me atrevería a decir que por ahí estamos, ¿eh? Por ahí estamos, y este se mantiene de semanas anteriores. Bien, por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que el precio, estamos en una zona de giro, dado que estamos en la base, en el soporte de la estructura Wyckoff. Además coincide con la zona del VAL de esta semana y por debajo del VAL de la semana antepasada. Por lo tanto, estas son zonas que nosotros podemos buscar patrones de absorción. Hoy día yo conversaba con un alumno que curiosamente viene de otra academia, y en esa otra academia le metieron a sangre y fuego el tema de los absorciones, los giros con absorciones, ¿ya? Y yo siempre he dicho que, si bien es cierto, los giros con absorciones son los más emocionantes, evidentemente, y es como un patrón básico que uno aprende cuando se mete en el tema del order flow. Es lo primero que quiere aprender una absorción, identificar un giro con una absorción. Sin embargo, en mi opinión, las absorciones es el patrón, o es uno de los patrones más difíciles de ejecutar, sobre todo si yo no tengo entendimiento del gamma. ¿Por qué? Porque las absorciones, que es un giro, es ponerse a nadar contra la corriente. Tenemos las olas de 5 metros frente a nosotros. Entonces mucha gente se frustra pensando o buscando un giro con absorción, pensando que el precio va a hacer esto. Va a girar aquí, vemos la absorción y se va a ir al otro lado del gráfico. Yo no digo que eso no ocurra. Claro que ocurre. Muy pocas veces ocurre. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, además de eso, de tener claridad de cómo funcionan los patrones de absorción también en el caso de los activos que tenemos, los gamma. Lamentablemente aquí en el DAX no tenemos el gamma. No tengo acceso, por lo menos yo, con la data que dispongo. Ya cuando tenemos, por ejemplo, gamma positivo, significa que las absorciones son mucho más frecuentes y más fácil de ejecutarlas. Pero si estamos con gamas negativos, donde los market makers se van cubriendo en la misma dirección que se mueve el precio, eso jamás va a ocurrir. Entonces, por eso que nosotros aquí jugamos un poco con la estructura, jugamos con los volúmenes, jugamos con la gráfica, ¿ya? Y en este caso con la estructura Wyckoff. Entonces, escenarios posibles: si el precio logra reincorporarse al área de valor de la semana, vamos buscando largos. ¿Hasta dónde? Hasta el POC semanal. Si ahí rechaza, buscamos rechazo, pero si lo rompe, vamos a buscar al POC de la estructura Wyckoff que tenemos en la zona del 24.230. Y yo solamente aquí, ¿qué es lo que buscaría? Buscaría, tal vez, si el precio abre la baja, algún tipo de barrida a uno de estos niveles para buscar de nuevo patrón de giro. Pero, en mi opinión, esto tiene que reincorporarse a la estructura Wyckoff, y siempre vamos a ir a buscar como objetivo, si estamos ahí abajo, el POC del Wyckoff de las prácticamente 7 semanas. Casi 8. Bien, ahí tendríamos los escenarios para el DAX. Vamos a ver el Nasdaq. Bueno, les recuerdo que aquí en Nasdaq estamos con valor cash. A ver,
no he actualizado la diferencia spread, lo voy a actualizar de inmediatamente. Bien, he actualizado el valor futuro con el valor cash. Al cierre del día de hoy estamos con un spread entre futuro y cash del Nasdaq de 56 puntos. El futuro cerró con 23.454 ahí. Y el cash está cotizando en 23.398. Estamos cerquita ya del spread. Bien, entonces claro, tenemos esta estructura Wyckoff que la tenemos ya identificada de la semana, de hace un par de semanas. A diferencia del SP500, no ha hecho máximo histórico. Máximo histórico en Nasdaq no se ha tocado, a diferencia del SP500. El SP500 rompió el máximo histórico, ¿ya? Y ya estamos con un nuevo máximo histórico. Acá el Nasdaq aún no. Recuerden que en el Nasdaq tuvimos también los reportes de Nvidia esta semana. Y los reportes de Nvidia fue lo que de alguna manera hizo el tirón. ¿Ya? Creo que esto fue el martes o miércoles, entre el martes para el miércoles. Pero finalmente el día viernes, miren la corrección bajista que hizo. Ya después de testear, en este caso, el call wall que teníamos aquí en el 23.725. Mire cómo rechaza el call wall el día de ayer que teníamos identificado. Esto es un muro. Aquí se activan los market makers con ventas y hace la corrección. Así que si analizamos los niveles que ocurrieron esta semana, el precio parte con una iniciativa vendedora, hace rechazo en el gamma, testea el volatility trigger que teníamos ahí hasta el día viernes pasado, que ya estaba en esta zona, en 23.350, y buscando al alza en dirección al call wall. ¿Ya? Así que bajo ese punto de vista, nuestros niveles han sido totalmente testeados y trabajados. Vamos a ver ahora los nuevos niveles. Bien, ya hemos actualizado estos niveles. El call y put wall se mantiene en la misma zona. Tenemos el call wall en el 23.725, se mantiene, y el put wall se mantiene en la zona del 21.500. Está bien abajito el put wall, ¿ya? Así que eso no ha cambiado prácticamente. Latch gamma 23.000 se mantiene. Ya tenemos aquí este latch gamma 23.400 y el volatility trigger ha subido. Ha subido del 23.450 al 23.550. Estamos ya con el volatility trigger por encima. Ya, y también tenemos call wall identificado ya en el 24.000, perdón, latch gamma identificado en el 24.000 y también en el 23.800, que eso no estaban, ¿eh? Ahora ya tenemos identificados sus gamas que están por encima del call wall. Ahora, ¿qué es lo que se puede lograr ver aquí? Lo que pasó el día de hoy, ¿eh? Fíjense cómo el volatility trigger ya quedó por encima del precio, y fíjense cuando el precio rompe el volatility trigger, cómo se activa la cobertura de venta. Miren, se acelera el precio. ¿Ves? Rompe el volatility. Esto ocurrió el día de hoy, viernes 29. Estoy grabando este video el día viernes 29, en la tarde-noche. Entonces, claro, el volatility trigger es un nivel donde se produce la transición, como lo hemos comentado, entre la gama positiva que está arriba y la gama negativa que está abajo. Entonces el market maker tiene que necesariamente ajustar su cobertura buscando ventas, y al buscar ventas acelera el precio cae más rápido. Por eso se llama gatillo de volatilidad, volatility trigger, ¿ya? Así que, ¿qué podemos apreciar aquí? Que tenemos high volume node importante, este que está aquí, lo vamos a colocar high volume node, ahí tenemos el POC de la semana, ahí muy cerca del volatility trigger, ¿ya? Y por encima del precio, yo me atrevería a decir aquí, y hasta ahí nomás, no me atrevería nada más. Acá tenemos un volumen también grande. Voy a hacer un poco de zoom a esto. Ahí. Sí, básicamente eso. Aquí no me atrevo porque estamos ya muy cerca del call wall, así que
¿Qué podemos ver? Que el precio se mantiene dentro de esta estructura Wyckoff que tenemos identificada. Clima de compra, corrección bajista. Ya estamos en la parte interior. El precio cotiza al cierre del día viernes en la parte baja del área de valor de la semana. Por lo tanto, mientras se mantenga por encima del volatility trigger del 23.400, podríamos señalar que el precio podría aperturar el día martes 2 de septiembre por encima, buscando el POC de la semana anterior. Si el volatility trigger se mantiene aquí, porque esto se puede actualizar, el volatility trigger normalmente se actualiza porque va a depender de las opciones 0DT, las opciones que vencen cada día. Entonces, si el precio se posiciona por encima de este POC con volumen y delta positivo, vamos a buscar el call wall nuevamente. Y esto sería una zona interesante de trabajarla como rechazo, como resistencia. ¿Ya? Ahora, fíjense esta zona, que es interesante tener presente cómo esta zona, por lo menos al día del cierre, estamos con fuerte delta negativo. ¿Ya? Pero a pesar de tener ese delta negativo, el precio no baja. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un juego de compras pasivas que están deteniendo, impidiendo que el precio baje. Porque con todo ese delta negativo, si el precio no baja y al contrario, tengo aquí puros coletazos de mechas hacia abajo, ¿ya? Con fuerte delta negativo, ¿qué significa? Me la están frenando con compras pasivas, con buy limit. ¿Y dónde entran las buy limit? Entran en bid. Entonces hacemos la confluencia, hay patrones de absorción, gamma 23.400, claro, la están parando. Bien, ese sería el escenario para el Nasdaq. Y nos vamos al último activo, que sería el petróleo. Entonces, ¿qué podemos ver del petróleo? También hacemos un zoom out. Fíjense cómo estamos aquí después de esta caída. El precio lleva aquí 1, 2, 3, prácticamente 3 semanas en esta estructura Wyckoff que identificamos la semana anterior. Sin embargo, fíjense que esta estructura Wyckoff nos quedamos corto, porque miren, fíjense aquí yo pensaba que esta era la reacción alcista, perdón, esta era la reacción alcista, climas de venta, reacción alcista, pero fíjense cómo ya el precio está por encima aquí. Que me quiere decir que por ahí tenemos el techo de esta estructura. Entonces, tenemos un gamma, el call wall, identificado en el 65. Fíjense cómo este call wall aquí fue barrido el día 22 de agosto, pero posteriormente ha sido respetado. Vamos a ver si ese call wall se mantiene. Y desde el punto de vista de los high volume node que identificamos en semanas anteriores, miren, fíjense cómo acá rechaza, target, rechaza la zona del POC, aquí no funciona el límite, así que por lo tanto semi, pero estos niveles funcionan a la perfección. Bien, entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? ¿Qué podemos apreciar aquí? Claro, aquí tenemos toda esta zona que era una zona de resistencia que teníamos aquí de este perfil de la semana del 4 de agosto. ¿Cómo podríamos trabajar? Bueno, primero actualicemos los niveles del petróleo. Bien, entonces ya hemos actualizado los niveles gamma. ¿Cuáles son los cambios principales que tenemos acá? El put wall se mantiene en el 60, el call wall se mantiene en el 65. Sin embargo, hay un gamma muy cercano al call wall en cuanto a cantidad de calls en el 70. Así que si este nivel se rompe, automáticamente el call wall se debiera trasladar al 70. ¿Ya? Ese sería como un call wall proyectado. Bien, y han aparecido más niveles que no estaban, el 62. Perdón, 63 y 64. Entonces actualizamos el POC de la semana, que lo tenemos en esta zona, aquí,
POC semanal en el 64.6 valor spot del petróleo, y tenemos claramente un perfil en forma de campana semanal, y el precio, claro, tuvo una corrección, una iniciativa compradora, reacciona en este high volume no que teníamos de semanas anteriores, rechaza, y vamos a ver dónde tendríamos un high volume no interesante. Yo lo pondría aquí, el otro aquí, el otro aquí, aquí, y por encima yo pondría esta resistencia aquí y aquí. ¿Ves? Ahí tenemos los niveles, siempre donde hay más concentración de volumen. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Estamos muy apretados, muy encima del call wall. Si el precio se logra posicionar por debajo del POC de la semana que acaba de terminar, vamos a buscar cortos hacia donde, hacia el área baja del perfil de volumen de la semana anterior. Ya siempre buscando estos high volumen chiquititos, ya. Y aquí podríamos tener una zona de rechazo. Esta sería una zona operativa para buscar patrones de giro por debajo del 64. En caso de que esto se rompa con volumen y delta, tendríamos el POC de la semana antepasada, que también sería una zona operativa de buscar rechazo. Por el contrario, si el precio se posiciona por encima de este nivel, ya también esto sería una zona para buscar patrones de giro de absorción en el call wall, que ha funcionado muy bien ya 2 días. Pero ya sabemos que este call wall algo ya está un poco más débil, porque tenemos el nivel de 70 arriba, 5 puntos más arriba. Si esto lo rompe con volumen y delta, ya sabemos que estos son los high volume node que tenemos que ir a buscar hacia arriba. ¿Qué veo yo? Veo mucha fortaleza de delta positivo, pero también veo que la última hora hubo, al cierre del día viernes, rotación de delta, lo que indica que probablemente sigamos en esta estructura. Esos serían los escenarios en el petróleo. Bien, amigos, y con esto concluimos nuestro análisis y proyección semanal. Recuerden que la clave está en combinar la acción del precio, el volumen, los niveles institucionales que nos proporcionan los gamas. Y los invito a suscribirse al canal, dejar tu like, activar la campana para que no se pierdan los próximos análisis, y por supuesto que dejen un comentario con tu visión del mercado, de manera que podamos enriquecer este espacio entre traders, como así también si quieres que yo revise algún otro activo en particular. Si yo tengo la data, podemos incluirlo en el listado en futuro análisis. Además, también recalcar y hacer presente que si desean profundizar más en estas herramientas, en mi metodología de scalping intradía, los invito a que visiten mi página web lorotrading.com, está aquí abajito en la descripción, donde encontrarán mi oferta formativa y accesos especializados de cursos tanto para futuros en plataforma ATAS como en CFD con Cluster Delta. Éxito en sus operaciones y muchos profits la próxima semana. Recuerden que el lunes es feriado. Hasta la próxima.